El millonario queda congelado al ver a una mendiga empujando a su niña cadeirante en un carrito. La escena se desenvuelve en una de esas avenidas deslumbrantes, donde el lujo se mezcla con la indiferencia. Alejandro, un magnate conocido por su frialdad, detiene su lujoso automóvil deportivo de color negro azabache. Su mirada, normalmente dura como el acero, se vuelve inexplicablemente suave y vulnerable al ver a Rosa. Ella, desgastada y con el cabello revuelto, empuja con esfuerzo un viejo carrito de bebé. En su interior, Mateo, una niña de dulces ojos que brillan con una mirada de asombro, observa al mundo desde su silla hecha a mano. La multitud pasa de largo, ajena a su lucha. Alejandro siente un estremecimiento. ¿Qué es lo que le provoca esta conmoción, este nudo en su garganta? La imagen de la madre con surcos en su rostro que cuentan historias de desdicha, y la niña, con su sonrisa inocente a pesar de sus limitaciones, lo sacuden. Él, que siempre había despreciado a los menos afortunados, se siente atrapado en algo más profundo que una simple compasión. De repente, recuerdos oscuros de su infancia emergen. Siluetas de su madre llorando, la falta de dinero y aquellas viejas promesas de que nunca podría ser lo que soñaba. El aire del auto se vuelve pesado, casi irrespirable. Sin pensarlo, sale del coche. Rosa y Mateo siguen empujando su carrito, ajenos a la tormenta interna que Alejandro enfrenta ahora. «Espera», dice, su voz temblorosa provoca que Rosa se detenga. Un silencio se apodera del ambiente, y pronto las miradas de extraños comienzan a enfocarse en ellos. La incomodidad crece cuando Víctor, su rival en el trabajo, se apresura a acercarse. Su sonrisa es un eco de burla. Él siempre ha querido aprovechar cada debilidad de Alejandro. «¿Te has perdido, Alejandro? No todos los días te veo correr hacia una mendiga», comenta Víctor, mientras sus ojos brillan con la oportunidad de socavar la imagen impecable de su rival. El murmullo de la gente envuelve el momento, y Alejandro siente la presión aumentar. La calidez hacia Rosa y Mateo, por un instante, contrasta con el escalofrío que seguirán sus pasos. Sin embargo, a pesar de la amenaza en el aire, Alejandro se siente irresistiblemente atraído por Rosa. Cada vez que se acerca, su corazón late con fuerza. Ella lo ve con desconfianza, con una mezcla de curiosidad y desconfianza, pero también de esperanza. ¿Qué busca un hombre como él en la vida de una madre luchadora? Días pasan en sus encuentros furtivos. Una conexión innegable florece entre ellos, un lazo inesperado que esconde secretos de sus pasados, que parecen entrelazarse de una manera aterradora. En sus conversaciones, descubren que sus caminos han chocado antes, aunque nunca se conocieron. ¿Qué les aguarda? ¿Qué revelaciones doradas y sombrías podrían salir a la luz? La historia toma un giro inesperado cuando una amenaza se cierne sobre Rosa y Mateo. Alejandro se ve obligado a enfrentarse no solo a sus propios temores, sino a sus profundas raíces familiares que podrían desenterrar verdades devastadoras. Mientras la vida de Rosa gira por el precipicio, se inicia el verdadero dilema de Alejandro: ayudar y arriesgar todo, o mantenerse alejado y vulnerarse por siempre. Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos.
El corazón de Alejandro late con fuerza mientras se acerca a Rosa. Las miradas de la multitud se clavan en ellos, la tensión palpable. No soy como los demás, trata de explicar, pero las palabras se quedan atrapadas en su garganta. Rosa lo observa con recelo, sus ojos son un océano de emociones conflictivas. Finalmente da un paso hacia él, y lo que sigue es un instante suspendido en el tiempo. De repente, un grito desgarrador inunda la atmósfera. Un hombre, desaliñado y con un aire de locura en su mirar, se abalanza hacia Rosa. «Devuélveme a mi hija», grita, su rostro una máscara de furia y dolor. La mirada de Rosa se transforma en horror al reconocerlo. Es el padre biológico de Mateo, un fantasma del pasado que creía enterrado. Los ojos de Alejandro se agrandan, atrapados en la confusión. La multitud murmura, chismes vuelan. «¿Cómo puede ser? Ese tipo es el padre de la niña», murmura un hombre a su lado. Rosa retrocede, protegiendo instintivamente a Mateo, pero el hombre está decidido. El aire se espesa con la amenaza de la violencia. «Te dije que no quiero verte cerca de ella», Rosa grita, su voz rota pero firme. Alejandro siente que el mundo se desmorona a su alrededor. La imagen que había tejido en su mente sobre esa familia perfecta se desgarra. No eran solo víctimas de la vida, tenían su propia historia trágica y oscura. El hombre avanza, y Alejandro, en un movimiento reflejo, se interpone entre ellos. «¡Detente!». La autoridad en su voz sorprende incluso a él mismo. Conoce el poder del dinero y el miedo. Pero ante este caos, solo puede ser un protector. La multitud se agolpa, las miradas oscilan entre el horror y el asombro. «¿Y qué vas a hacer, millonario? ¿Proteger a una mendiga?». El hombre escupe, y sus palabras son un balde de agua fría que empapa a Alejandro. Las memorias de su niñez fluyen como un torrente. La pobreza, las palabras hirientes de su padre, la sensación de estar atrapado en una batalla perdida. «No voy a dejar que la hieras», declara, con una valentía que ni él sabía que poseía. Rosa lo observa, sus ojos entremezclan gratitud y confusión, pero la situación escala rápidamente cuando el hombre saca un cuchillo, reflejando la luz del sol. Un grito ahogado se escucha en la multitud. «¡Aléjate de ella!». Alejandro grita, retrocediendo, su respiración entrecortada. Comienza a dar pasos hacia atrás y de pronto todos los ojos están sobre él. Cada minuto se siente como una eternidad, cada latido retumba en sus oídos. La adrenalina inunda su cuerpo. Justo cuando parece que una tragedia se desatará, una sirena suena a lo lejos, asomándose como un faro de esperanza. En un instante la policía aparece, dispersando la multitud con su autoridad. Pero la escena no se calma. Rosa y Mateo quedan ausentes de la seguridad que hace temblar a Alejandro. Él se siente impotente, abrumado por su deseo de protegerlas y por el caos que ha tomado control de su vida. Los ojos de Rosa se encuentran con los de Alejandro, y en ese cruce de miradas hay una revelación. Ella tiene un secreto que nunca compartió. El silencio entre ellos es más pesado que las palabras perdidas. ¿Qué significará eso para ellos? ¿Qué sombras persiguen a su familia? El giro inesperado ha arrastrado a Alejandro a un mundo que nunca imaginó. ¿Está dispuesto a meterse más profundamente en esta batalla por las dos vidas que se han entrelazado con la suya? Las luces de la sirena siguen brillando, pero en su interior la oscuridad comienza a extenderse nuevamente. Y mientras esa noche se cierne sobre la ciudad, una pregunta atraviesa su mente. ¿Podrá salvarlas antes de que sea demasiado tarde? El corazón de Alejandro late con fuerza mientras se acerca a Rosa. Las miradas de la multitud se clavan en ellos, la tensión palpable.
No soy como los demás. Trata de explicar, pero las palabras se quedan atrapadas en su garganta. Rosa lo observa con recelo. Sus ojos son un océano de emociones conflictivas. Finalmente da un paso hacia él, y lo que sigue es un instante suspendido en el tiempo. De repente, un grito desgarrador inunda la atmósfera. Un hombre, desaliñado y con un aire de locura en su mirar, se abalanza hacia Rosa. «¡Devuélveme a mi hija!», grita, su rostro una máscara de furia y dolor. La mirada de Rosa se transforma en horror al reconocerlo. Es el padre biológico de Mateo, un fantasma del pasado que creía enterrado. Los ojos de Alejandro se agrandan, atrapados en la confusión. La multitud murmura, chismes vuelan. «¿Cómo puede ser? ¿Ese tipo es el padre de la niña?», murmura un hombre a su lado. Rosa retrocede, protegiendo instintivamente a Mateo, pero el hombre está decidido. El aire se espesa con la amenaza de la violencia. «Te dije que no quiero verte cerca de ella», Rosa grita, su voz rota pero firme. Alejandro siente que el mundo se desmorona a su alrededor. La imagen que había tejido en su mente sobre esa familia perfecta se desgarra. No eran solo víctimas de la vida, tenían su propia historia trágica y oscura. El hombre avanza y Alejandro, en un movimiento reflejo, se interpone entre ellos. «Detente». La autoridad en su voz sorprende incluso a él mismo. Conoce el poder del dinero y el miedo, pero ante este caos solo puede ser un protector. La multitud se agolpa, las miradas oscilan entre el horror y el asombro. «¿Y qué? ¿Vas a ser millonario? ¿Proteger a una mendiga?». El hombre escupe, y sus palabras son un balde de agua fría que empapa a Alejandro. Las memorias de su niñez fluyen como un torrente. La pobreza, las palabras hirientes de su padre, la sensación de estar atrapado en una batalla perdida. «No voy a dejar que la hieras», declara, con una valentía que ni él sabía que poseía. Rosa lo observa. Sus ojos entremezclan gratitud y confusión, pero la situación escala rápidamente cuando el hombre saca un cuchillo, reflejando la luz del sol. Un grito ahogado se escucha en la multitud. «¡Aléjate de ella!», Alejandro grita, retrocediendo, su respiración entrecortada. El miedo lo inunda, la adrenalina corre por sus venas. Entonces, como si el tiempo se detuviera, un estruendo irrumpe en el aire. Un disparo, un instante de caos, todo se desliza. El hombre se desploma, el cuchillo resbala de sus manos y cae al suelo. Rosa grita, su cuerpo se tensa. Alejandro, paralizado, mira a su alrededor. El destello de un arma. Un hombre vestido de negro aparece entre la multitud. Un rostro familiar que hace eco en su memoria. «¡No! ¡Santiago!», exclama Alejandro. Santiago, su hermano, aquel del que había perdido el rastro. Aquella figura del pasado que creía enterrada. Su sangre, su familia. ¿Por qué estaba allí? ¿Y por qué había disparado? La multitud se agita. El pánico se desata. Los murmullos se convierten en gritos. «¡La policía!», alguien grita. Alexandro siente que el aire se le escapa. Su hermano, la última imagen que tenía de él era de un joven perdido, alejado de la familia. «¿Cómo pudo llegar a esto? ¿Qué has hecho?», balbucea, en shock, mientras Santiago se levanta lentamente, con una mueca serio y herido. Los ojos de Santiago se encuentran con los de Alejandro. En esos momentos, entre el caos, se manifiesta un universo de dolor y traiciones. Un instante que podría cambiarlo todo. Rosa, aún atónita, mantiene a Mateo cerca de ella, ansiosa. Alejandro siente que el mundo se está desplomando. ¿Qué más había ocultado su hermano?
¿Qué secretos familiares estaban a punto de desvelarse? En un giro inexplicado, todo lo que creía saber se ve puesto en duda. La escena se vuelve caótica, miradas confusas entre la multitud. La sirena de la policía se escucha más cerca. Alejandro siente la presión aumentar. El sudor frío recorre su frente. Santiago lo observa fijamente, un abismo entre ellos. Pero en su mirada hay algo más que rencor. Hay miedo también. En ese instante, la desesperación se hace palpable. La verdad parece estar al borde de revelar algo mucho más oscuro de lo que Alejandro jamás había imaginado. Lo que suceda a continuación podría destrozar aún más su frágil mundo. Y mientras el caos sigue, surge una pregunta que latía en su interior. ¿Qué secreto habían mantenido en el silencio? El corazón de Alejandro late con fuerza mientras se acerca a Rosa. Las miradas de la multitud se clavan en ellos, la tensión palpable. No soy como los demás. Trata de explicar, pero las palabras se quedan atrapadas en su garganta. Rosa lo observa con recelo. Sus ojos son un océano de emociones conflictivas. Finalmente da un paso hacia él y lo que sigue es un instante suspendido en el tiempo. De repente un grito desgarrador irrumpe en el aire. Un hombre desaliñado y con un aire de locura en su mirada se abalanza hacia Rosa. «¡Devuélveme a mi hija!», grita, su rostro una máscara de furia y dolor. La mirada de Rosa se transforma en horror al reconocerlo. Es el padre biológico de Mateo, un fantasma del pasado que creía enterrado. Los ojos de Alejandro se agrandan, atrapados en la confusión. La multitud murmura, chismes vuelan. ¿Cómo puede ser? ¿Ese tipo es el padre de la niña?, murmura un hombre a su lado. Rosa retrocede, protegiendo instintivamente a Mateo. Pero el hombre está decidido. El aire se espesa con la amenaza de la violencia. «Te dije que no quiero verte cerca de ella», grita Rosa, su voz rota, pero firme. Alejandro siente que el mundo se desmorona a su alrededor. La imagen que había tejido en su mente sobre esa familia perfecta se desgarra. No eran solo víctimas de la vida, tenían su propia historia trágica y oscura. El hombre avanza, y Alejandro, en un movimiento reflejo, se interpone entre ellos. «¡Detente!». La autoridad en su voz sorprende incluso a él mismo. Conoce el poder del dinero y el miedo, pero ante este caos, solo puede ser un protector. La multitud se agolpa, las miradas oscilan entre el horror y el asombro. «¿Y qué vas a hacer, millonario? ¿Proteger a una mendiga?». El hombre escupe, y sus palabras son un balde de agua fría que empapa a Alejandro. Las memorias de su niñez fluyen como un torrente. La pobreza, las palabras hirientes de su padre, la sensación de estar atrapado en una batalla perdida. «No voy a dejar que la hieras», declara, con una valentía que ni él sabía que poseía. Rosa lo observa. Sus ojos entremezclan gratitud y confusión. Pero la situación escala rápidamente cuando el hombre saca un cuchillo, reflejando la luz del sol. Un grito ahogado se escucha en la multitud. «¡Aléjate de ella!», Alejandro grita, retrocediendo, su respiración entrecortada. El miedo lo inunda. La adrenalina corre por sus venas. Entonces, como si el tiempo se detuviera, un estruendo irrumpe en el aire. Un disparo. Un instante de caos. Todo se desliza. El hombre se desploma. El cuchillo resbala de sus manos y cae al suelo. Rosa grita. Su cuerpo se tensa. Alejandro, paralizado, mira a su alrededor. El destello de un arma. Un hombre vestido de negro aparece entre la multitud. Un rostro familiar que hace eco en su memoria. «¡No! ¡Santiago!», exclama Alejandro. Santiago, su hermano, aquel del que había perdido el rastro.
aquella figura del pasado que creía enterrada, su sangre, su familia. ¿Por qué estaba allí? ¿Y por qué había disparado? La multitud se agita, el pánico se desata. Los murmullos se convierten en gritos. ¡La policía! Alguien grita. Alejandro siente que el aire se le escapa. Su hermano, la última imagen que tenía de él, era de un joven perdido, alejado de la familia. ¿Cómo pudo llegar a esto? ¿Qué has hecho?, balbucea en shock, mientras Santiago se levanta lentamente, con una mueca seria y herida. Los ojos de Santiago se encuentran con los de Alejandro. En esos momentos, entre el caos, se manifiesta un universo de dolor y traiciones. Un instante que podría cambiarlo todo. Pero entonces, justo cuando Alejandro se prepara para confrontar a su hermano, un grito resuena. ¡No, no, no! Es la voz de Mateo, que se desplaza hacia su madre. La niña, luchando contra la multitud, tropieza y cae. La escena se paraliza. Todos los ojos se enfocan en ella, y un silencio helado se apodera del ambiente. ¡Mateo!, grita Rosa, extendiendo los brazos, pero las voces de la multitud se convierten en un eco distante. Alejandro siente que el tiempo se detiene. En medio de la confusión, una revelación surge en su mente, como un rayo atravesando la oscuridad. Mateo no es solo la hija de Rosa. Hay algo más, algo que él ha ignorado por completo. En un instante la realidad se fragmenta. Las palabras de Rosa resuenan en su cabeza. Nunca quise que supieras. Mateo no es solo una niña con limitaciones. Su mirada de asombro y su sonrisa oculta un secreto devastador que los une por hilo de sangre. Alejandro frunce el ceño. La afirmación que un día sería impensable ahora lo envuelve. ¿Podría ser que la niña fuera su hija? La confusión se convierte en un torbellino de emociones, y el corazón de Alejandro se acelera. Miedos, dudas y una creciente desesperación se entrelazan en su pecho. ¿Es posible?, murmura, mientras busca la respuesta en los ojos de Rosa. Pero ella lo mira, y en su mirada siente la profundidad de un abismo. ¿Qué ha estado ocultando? La policía se acerca, y la realidad aprieta como un puño. El caos vuelve a estallar, pero en el medio de todo, lo único que pesa es esa verdad a punto de revelarse. Y mientras el mundo gira a su alrededor, Alejandro se da cuenta de que los lazos del pasado podrían ser más fuertes de lo que jamás imaginó. Su vida ha cambiado para siempre. ¿Está listo para la tormenta que se avecina? El corazón de Alejandro late con fuerza mientras se acerca a Rosa. Miradas de la multitud se clavan en ellos, la tensión palpable. No, soy como los demás. Trata de explicar, pero las palabras se quedan atoradas en su garganta. Rosa lo observa con desconfianza. Sus ojos parecen océanos de emociones en tormenta. Da un paso hacia él, y lo que sucede es un instante suspendido en el tiempo. De repente, un grito desgarrador rasga el aire. Un hombre desaliñado y con locura en la mirada se abalanza hacia Rosa. «¡Devuélveme a mi hija!», grita. Su rostro, una máscara de furia y dolor. El horror transforma la mirada de Rosa al reconocerlo. Es el padre biológico de Mateo, un fantasma que había creído enterrado. Los ojos de Alejandro se agrandan, atrapados en confusión, mientras la multitud murmura. «¿Cómo puede ser? ¿Ese tipo es el padre de la niña?», murmura un hombre a su lado. Rosa retrocede, protegiendo instintivamente a Mateo. El aire se espesa con la amenaza de la violencia. «Te dije que no quiero verte cerca de ella», grita Rosa, su voz fuerte y rota, pero firme. Alejandro siente que su mundo se desmorona. La imagen que había tejido en su mente sobre esa familia perfecta se desgarra. No solo eran víctimas de la vida, su historia estaba marcada por oscuras tragedias. El hombre avanza
y Alejandro, en un acto reflejo, se interpone. «Detente». La autoridad en su voz sorprende incluso a él mismo. Conoce el poder del dinero y el miedo, pero ante este caos solo puede ser un protector. La multitud se agolpa, expectante. «¿Y qué vas a hacer, millonario? ¿Proteger a una mendiga?», escupe el hombre, y sus palabras son un balde de agua fría que empapa a Alejandro. Las memorias de su niñez, la pobreza, las palabras hirientes de su padre, fluyen como un torrente. «No voy a dejar que la hieras», declara, con una valentía que desconocía. Rosa lo observa. Sus ojos entremezclan gratitud y confusión, pero la situación escala rápidamente cuando el hombre saca un cuchillo, destellando bajo el sol. Un grito ahogado recorre la multitud. «¡Aléjate de ella!», grita Alejandro, retrocediendo. Su respiración se acelera. Entonces, como si el tiempo se detuviera, un estruendo resuena. Un disparo. Todo se desliza. El hombre se desploma. El cuchillo cae al suelo. Rosa grita. Su cuerpo se tensa. Alejandro, paralizado, busca a su alrededor. Un hombre vestido de negro aparece entre la multitud, un rostro conocido que hace eco en su memoria. «¡No, Santiago!», exclama Alejandro. Santiago, su hermano, a quien creía perdido. La última imagen que tenía de él era de un joven que había tomado un camino oscuro. «¿Por qué hiciste esto?». La multitud se agita, pánico se desata. «¡La policía!», alguien grita. Alejandro siente que el aire se le escapa. Su hermano, ¿cómo pudo llegar a esto? «¿Qué has hecho?», balbucea, mientras Santiago se levanta lentamente. Sus ojos se encuentran. Un universo de dolor y traiciones se despliega entre ellos. Pero entonces, un grito desgarrador corta el silencio. «¡No, mamá!». Mateo, luchando entre la multitud, tropieza y cae. La escena se paraliza. Todos los ojos se enfocan en ella. «¡Mateo!», grita Rosa, extendiendo los brazos. Un instante de quietud antes de que estalle el caos nuevamente. Un puñado de personas se lanza en su ayuda, pero algo en la expresión de Santiago cambia. «No puedo», murmura, dando un paso atrás, como si un velo se rasgara. «No soy el único que está aquí por ella». Alejandro siente un nudo en la garganta. Las palabras de Rosa, «nunca quise que supieras», resuenan en su cabeza. ¿Qué quería decir? De repente, el silencio se quiebra cuando Santiago alza la voz. «Ella no es solo tu hija, Alejandro». El impacto de sus palabras lo aturde. La multitud se estremece, murmullos retumban en el aire. Las raíces de la mentira se alzan. «No, no puede ser», titubea Alejandro. El mundo se desmorona a su alrededor. «No es posible», grita Rosa, mirando a Santiago. «Tú no debiste revelar esto». El caos regresa, pero en su interior Alejandro siente que una verdad devastadora lo consume. Un secreto más oscuro de lo que había imaginado inunda sus pensamientos. Una pregunta emerge con fuerza aplastante. ¿Cuánto de su vida había sido un engaño? Mientras el eco del disparo retumba, Alejandro se queda atrapado en una tormenta de nuevas revelaciones. La situación ahora es un torrente irrefrenable, una historia que apenas comienza a desvelarse. ¿Qué significará esto para él? Para Rosa, para Mateo. La multitud se hace eco, suspiros y miradas se entrelazan. Él tiene que descubrir la verdad antes de que todo se haga añicos. Mientras el caos se apodera de la escena, Alejandro siente que el corazón le late con fuerza. «No hay forma de que esto sea real», murmura. La mirada de Rosa se llena de confusión y miedo. Santiago, su hermano, parece un extraño con el rostro marcado por el dolor. La multitud murmura, inquieta. «¿Qué quieres decir con que ella no es solo tu hija?».
pregunta Alejandro, incapaz de ocultar la angustia en su voz. El ambiente se vuelve denso, el aire entre ellos parece vibrar. Santiago lo mira fijamente, su expresión es seria, casi trágica. Mateo es más que una simple niña. Comienza, pero no puede continuar. Un grito estruendoso irrumpe en la escena. ¡Alto, detente!, grita una mujer, emergiendo entre la multitud. Lleva un abrigo largo y desaliñado. Su rostro está envejecido por el tiempo y marcado por la desesperación. Es Clara, la abuela de Mateo. Todos se detienen al reconocerla. La tensión cuelga, pesada como un manto, mientras los murmullos se intensifican. Nadie sabe qué sucederá a continuación. Clara avanza, sus ojos fijos en Rosa. «¿Tú aquí? Sabía que no podrías mantenerla a salvo», dice, su voz temblorosa pero cargada de reproche. Rosa retrocede. Su expresión cambia de confusión a horror. «¿Qué estás diciendo, Clara?», pregunta desesperada. «Mateo es mi nieta», grita Clara, casi como un rugido. «Tú la has mantenido alejada de mí. Si no fuera por ti, ella habría estado a salvo». La multitud se estremece. Las palabras de Clara resuenan como un eco en las mentes de todos. La verdad comienza a hacerse evidente. Alejandro siente que una ola de realidad lo arrastra. «¿Qué significa esto?», pregunta, sus manos temblando. Su mente intenta conectar los puntos, pero lo que escucha es aún más desconcertante. Rosa, con la voz quebrada, responde: «No es verdad. No puedes reclamarla así». A medida que habla, la desesperación se refleja en su rostro. Todos quedan atrapados por el ir y venir de emociones. La situación parece un torbellino. Santiago, observando, parece más angustiado. «Lo que Rosa dijo, no puedo creer que ella esté involucrada», murmura, dando un paso atrás. Las revelaciones lo han golpeado como un rayo, y su rostro, normalmente duro, se quiebra. «Tenía que protegerla. Nunca quise que se enteraran de la verdad», confiesa Rosa. Su voz es un susurro roto. «Nunca quise que supieras que Mateo». Clara interrumpe: «No es solo tu historia, es nuestra. Si no hubieras intentado esconderme de ella, nada de esto habría pasado». Su mirada es desafiante, pero también hay un destello de miedo. La multitud está en shock. Nadie sabe cómo reaccionar. La tensión se corta como un cuchillo. Los murmullos entre la multitud crecen. Todos intentan procesar lo que acaban de escuchar. ¿Es cierto? ¿Mateo es realmente su nieta?, preguntan entre sí, y el pánico se desata a medida que las revelaciones caen como un dominó. Siente que el suelo se hunde bajo sus pies. La realidad se transforma en una pesadilla. Su corazón late con fuerza. La boca se le seca. «¿Mateo es tu nieta, Clara? ¿Y yo, quién soy para ella?». Rosa lo observa. Sus ojos están llenos de lágrimas, desbordantes de emociones. «No soy una buena madre», susurra, desmoronándose. «Más que nadie lo siento, pero tenía miedo de lo que pudiese pasar. No quiero perderla». Todo se siente irreal. La multitud murmura. Inquieta, unos se mueven hacia atrás, mientras otros se acercan, buscando respuestas, queriendo entender este caleidoscopio de secretos y dolor. Alejandro se aleja, un puñado de ideas disonantes girando en su mente. ¿Y si Mateo era realmente su hija? La verdad se torna borrosa y se siente como un extraño en su propia vida. ¿Ese lazo compartido entre ellos era todo un engaño? Todo lo que había creído se vuelve cuestionable. La tormenta de emociones amenaza con arrasar con su cordura.
Y mientras el caos crece a su alrededor, una pregunta surge, hiriente y persistente. ¿Qué haría con toda esta verdad que ahora le abría las puertas de un mundo aún más complicado? Las miradas se entrelazan. El silencio se vuelve ensordecedor. Y en ese momento, el futuro de todos pende de un hilo, dejando al lector preguntándose qué decisiones tomarán a partir de ahora. La atmósfera se tornó opresiva. Alejandro, con la mente hecha un torbellino, sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. ¿Mateo es realmente tu hija?, preguntó, apenas logrando dominar el temblor en su voz. Las palabras se arrastraban como si cada sílaba le costara un esfuerzo titánico. Rosa, visiblemente afectada, bajó la mirada. Su rostro marcado por la ansiedad y la tristeza. «Lo siento. No quería que esto saliera a la luz», murmuró, las lágrimas resbalando por sus mejillas. «Me prometí protegerla». La revelación flotaba en el aire, crujía y se desgajaba como un vidrio roto. La multitud comenzó a murmurar, los corazones latían con fuerza, y la confusión se extendía como un virus. Clara, aún temblando de la emoción, avanzó un paso más hacia Rosa. «Eres una mentirosa. Tu promesa no vale nada ahora. Mateo merece saber la verdad de su familia». Su voz resonaba como un trueno, intensificando la tensión que ya pesaba sobre ellos. De repente, un hombre del fondo de la multitud, una figura alargada con una chaqueta oscura, se hizo paso. «Silencio», ordenó con un tono autoritario, su mirada penetrante, enfocándose en cada rostro presente. Todos se giraron, sorprendidos. La multitud se separó momentáneamente. Algo en su presencia era innegablemente imponente. «¿Quién eres tú?», Alejandro cuestionó, su corazón latiendo con fuerza. La tensión se sentía en el aire, como si buscaran respuestas en ese extraño que ahora interrumpía su vida. Él sonrió de manera escalofriante. «Soy el que puede hacer que esta historia se vuelva aún más complicada». «¿Qué quieres decir?», Alejandro le desafió, lo que provocó un murmullo entre la multitud. La figura oscura levantó una mano. Era el anuncio de un secreto que retumbaba bajo la superficie. «Mateo no solo es la hija de Rosa, ella es la hija de un pacto mucho más oscuro. Y tú, Alejandro, también estás involucrado». La información cayó como un rayo, electrificando el ambiente. Alejandro se vio bombardeado por un torrente de emociones. «¿De qué hablas?», exigió, angustiado y perplejo. Las palabras que no parecían tener sentido acababan de introducir una nueva inquietante capa a la realidad que ya lo abrumaba. La figura se acercó un paso más. «¿Alguna vez te has preguntado quién es? En realidad, la madre de Mateo no es Rosa. Es alguien a quien creías muy cercano, tu madre. Ella es parte de este laberinto oscuro de secretos, y tu vida siempre ha estado ligada a esto». La multitud quedó en shock. Alejandro sintió que el aire se le escapaba. Su madre. Ella había estado muerta, y las historias que ella había dejado eran confusas y a menudo dolorosas. Las preguntas arremetían en su mente. ¿Era posible que Mateo? «¡Basta!», Rosa gritó, ahora con furia. «No tienes idea de lo que hablas. Es un engaño, un intento de destrozar familias. No puedes hacer esto». Su voz se alzaba entre los murmullos, intentando proteger la verdad que creía defender. «¿Y qué hay de la tuya, Rosa?», preguntó el extraño, su mirada cayendo, con dureza sobre ella. «¿Es verdad que Matei tiene otros hermanos ocultos? ¿Cuántos más se esconden en este juego?». El silencio se apoderó del lugar. Era como si el mundo se hubiera detenido. Las miradas se cruzaron entre unos y otros, la confusión y la ira generando un torbellino impresionante. Alejandro sintió que sus piernas temblaban. La revelación se convirtió en una tormenta que batía su interior, arremolinando cada uno de sus recuerdos.
¿Es cierto?, preguntó Alejandro, con la voz desgarrada. ¿Mateo podría tener más hermanos? Las palabras fueron un susurro, arrastrándolo a una búsqueda desesperada por la verdad. La idea lo consumía, la vida que había planeado, los lazos que había entretejido. Película respiró inquieta. Todos estaban ansiosos por más. ¿Qué más sabes?, alguien gritó desde la parte trasera. ¿Qué has ocultado, Rosa? El extraño sonrió con malicia al ver que su revelación asumía forma, incitando a la turba. ¿Queréis la verdad? Entonces escuchen. Su voz resonó a través del murmullo, y en ese instante, el peso de una ahora visible y oscura red de secretos hizo que el corazón de Alejandro latiera, no solo por él, sino por toda la vida, que podría cambiar si consideraba la posibilidad de que Mateo no solo era su hija biológica. Mientras el peligro se cernía sobre la verdad, Alejandro se encontró en un lugar desconocido. Todo empezaba a desmoronarse, y en medio de sus pensamientos, una pregunta latía con mayor intensidad. ¿Qué secretos aún permanecían, ocultos, que cambiarían la vida de cada uno de ellos para siempre? Las luces de la verdad brillaban, y con cada latido sonaba un eco ensordecedor de consecuencias que apenas comenzaban a asomarse por el horizonte. Mientras el extraño hablaba, el ambiente se tornó aún más tenso. Los murmullos de la multitud se mezclaban con el aire pesado de incertidumbre. Alejandro sentía cómo su corazón bombeaba furioso, cada latido resonando en su cabeza. «¿Qué quieres decir con todo eso?», preguntó, un nudo en la garganta, su voz temblando. «Te haré un favor, Alejandro», continuó el extraño, su sonrisa cargada de una malicia escalofriante. «Te revelaré una verdad que cambiará todo lo que creías saber sobre tu madre, sobre Mateo». Las palabras se cernían como sombras amenazantes sobre la multitud. Todos estaban en silencio, absorbidos por sus palabras. Entonces un grito desgarrador interrumpió el momento. La figura del extraño se volvió hacia la fuente de la angustia. «¡Mamá!», era el grito de Mateo, y todos giraron la mirada hacia la niña, que intentaba liberarse de los brazos protectores de su madre. Rosa estaba pálida, tratando de entender lo que sucedía. «¿Qué? ¿Qué quieres decir con que Mateo es más que mi hija?», se exigió, su voz un susurro quebrado. La tensión en el aire era palpable, como un alambre al borde de romperse. «Mateo no solo es tu hija», continuó el extraño. «Ella es la última heredera de un legado oscuro que creías extinguido. Y tú, Rosa, has sido parte de él». Alejandro sintió que el mundo se desmoronaba. «¿Qué? ¿Legado? ¿De qué estaba hablando?». Las miradas se cruzaron entre los presentes mientras el extraño se acercaba más a Rosa. Y justo cuando pensaban que no podía haber más sorpresas, todo cambió. Desde la parte trasera de la multitud, una voz familiar resonó. «¡Basta, Santiago!». Era una mujer empujando con fuerza hacia adelante. Cuando la multitud se parte, Alejandro siente la boca seca. Era su madre, Clara. «Eres tú», murmuró Alejandro, un eco de incredulidad. Clara no había aparecido en años, y aquí estaba, apareciendo de la nada, como si el destino hubiera decidido devolverla a su vida justo en el momento más caótico. Los ojos de Clara ardían de pasión. «No puedes amenazarlas así, Santiago», gritó, enfrentando al extraño. «No puedes usar su conexión como un arma. Mateo es una niña inocente». El rostro de Santiago se tornó sombrío al reconocer a Clara. «No te atrevas a inmiscuirte en esto. No sabes lo que hiciste». Su mirada echaba chispas,
un odio palpable en el aire. Alejandro se sentía atrapado entre estos vínculos familiares que lo asfixiaban. Clara finalmente miró a Alejandro, su voz temblando. Siempre supe que algún día volvería a verte, pero no bajo estas circunstancias. Alejandro parpadeó, confundido. Las revelaciones empezaban a desgastarlo, empujando su mente a lugares oscuros. ¿Qué estás diciendo, mamá?, preguntó apretando los dientes. ¿Qué conexión hay entre nosotros y Mateo? Todo lo que has creído sobre tu familia es solo la punta del iceberg, Clara exclamó, con los ojos llenos de lágrimas. Mateo es tu hermana. En un instante, la revelación hizo eco en su mente, como un petardo estallando. El mundo se detuvo. Alejandro sintió una ola de emociones abrumadoras. La confusión, el miedo, la ira, mezclados en un torbellino destructivo. No podía ser cierto. Las palabras se deslizaban como un veneno a través de su cuerpo. La multitud compartía el mismo shock, cada rostro manifestando incredulidad. ¿Qué estás diciendo?, preguntó un hombre entre los murmullos. Es imposible. La situación había escalado a un lugar que nadie había predicho. Sí, es verdad, Clara insistió, su voz firmemente cargada de dolor. Rosa tuvo que ocultar la verdad para proteger a Mateo de un pasado que la perseguía. Rosa, parpadeando y sin aliento, miró a Clara mientras una lágrima rodaba por su mejilla. El hombre disfrazado, Santiago, quedó en silencio y, por un momento, el caos se convirtió en un silencio inquietante. La verdad se cernía en el aire y Alejandro se sintió desvanecerse. La situación se volvía aún más crítica a cada segundo. ¿Mateo es mi hermana? Alejandro jadeó, incapaz de procesar su propia realidad. La revelación lo había golpeado como una ráfaga de viento helado. Solo quería poner orden en su vida, encontrar respuestas. La atmósfera se llenó de angustia, repentinamente interrumpida por una sirena lejana que se acercaba. La policía. Todos los rostros se giraron hacia la dirección del sonido. La verdad podría desvelarse, pero el tiempo se diluía en el aire. Las consecuencias de lo que acababa de descubrir, las conexiones inesperadas, las vidas entrelazadas en un caos que se avecinaba, todos esos secretos ahora a punto de salir a la luz. Alejandro sintió que el mundo se precipitaba hacia una caída sin frenos. ¿Podría enfrentarse a esta nueva realidad antes de que fuese demasiado tarde? ¿Qué significaba todo esto para su futuro, para Mateo, para Rosa? La tormenta apenas comenzaba, y el eco de sus decisiones pasadas amenazaba con arrastrarlos a todos hacia un abismo del que quizás no pudiera escapar. El caos era palpable. Rosas llantos resonaban en el aire, mientras la atmósfera se llenaba de una tensión casi apretada. Alejandro, todavía procesando la devastadora revelación de que Mateo era su hermana, sentía que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Cerró los ojos un momento, tratando de calmarse, de asimilar lo que Clara había dicho. Sin embargo, el tiempo se detuvo cuando un sonido, como una explosión en la distancia, irrumpió en sus pensamientos. El revuelo aumentó y Alejandro abrió los ojos justo a tiempo para ver a Santiago lanzarse hacia Clara, acompañado de un feroz grito que desgarró el aire. «¡Cierra la boca, vieja! ¡No lo arruines todo!». Santiago parecía un torbellino de furia. Era un momento en el que todo podía estallar, donde lo inesperado era el único aliado de la realidad. «No puedo dejar que hagas esto, Santiago». Clara respondió con una calma inquietante. «Mateo merece saber quién es. No dejaré que la sigas manipulando». La primera chispa de conflicto verdadero prendió en la multitud. La policía se acercaba,
y el sonido de sirenas se entrelazaba con los gritos. Todo parecía adelantarse a sí mismo. Los murmullos se convirtieron en un eco ensordecedor, mientras la multitud se dividía. Algunas personas retrocedían, otras se acercaban, ansiosas por ver el desenlace. La tensión era una cuerda tensa lista para romperse. De repente, en un giro inesperado, Santiago se lanzó hacia Alejandro. «¡Basta ya de mentiras!», gritó, con los ojos llenos de una mezcla de rabia y desesperación. Los rostros alrededor se giraron rápidamente. «No entiendes lo que está en juego. No dependes de esto. Es cuestión de supervivencia». «¿Qué quieres decir?», Alejandro preguntó, sintiendo que el aire se le escurrió. La confusión se mezclaba con esta nueva rabia, y tenía ganas de empujarlo, de hacer que se callara de una vez por todas. Mateo no solo es una niña, es el objetivo de un plan mucho más oscuro. «Santiago», gritó, sus palabras deslizándose en el aire como un veneno. La multitud contenía la respiración, y una alarma se apoderó de todos. «No», murmuró Rosa, su rostro pálido, lleno de terror. «No puede ser». En sus ojos se reflejaba una incertidumbre aterradora. «Sí», asintió Santiago, acercándose con un aire casi siniestro. «No solo es tu hermana, es la clave para acceder a la herencia de nuestra familia. Esa herencia que nos ha perseguido y que todos creíamos perdida. Mateo tiene sangre ancestral, la sangre de los que antes gobernaron». Las palabras resonaron, dejando a todos con la boca abierta. Alejandro sintió un frío atravesar su pecho. La herencia de un pasado desconocido, enredado en un misterio familiar que jamás había imaginado. «No, eso no puede ser cierto. Esta no es la vida que quiero», se obligó a decir, aunque en su interior la confusión crecía como un fuego. Santiago esbozó una sonrisa torcida. «Pero no tienes elección, ni tú ni Rosa. Esto es más grande que nosotros, más grande que tú, loco por tu propia familia». La tensión subía. Todos estaban al borde. La policía estaba cerca, pero el verdadero peligro estaba aquí, en medio de la revelación explosiva que se desmoronaba frente a ellos. «No, esto no puede pasar», Clara gritó, su voz desgarradora atravesando el caos. Pero en medio del enfrentamiento, la multitud pareció tomar vida propia. Algunos se retiraron, temerosos, mientras otros se acercaban, buscando ávidamente más información, más verdades que saciaran su curiosidad. «Mateo necesita saber quién es de verdad», Clara insistió. «No dejemos que el temor nos consuma». Pero su llamado se perdió en un mar de incertidumbre. La policía, en medio de la confusión, finalmente irrumpió en la escena. «¡Alto, todo el mundo al suelo!». El instante se congeló. Pero lo que todos no esperaban fue que en medio de la conmoción, Mateo, retraída y asustada, tropezó y cayó al suelo, intentando acercarse a su madre. El grito de Rosa, «¡Mateo!», atravesó la atmósfera, mientras los ojos de Alejandro se agrandaban por el horror. Pero en ese preciso momento, Santiago, consumido por la desesperación, tomó una decisión fatídica. Con un movimiento rápido, se lanzó hacia la multitud. «¡Nadie puede tocarla!», gritó, y en un instante fugaz, la presión acumulada estalló en una explosión de movimiento. La escena se transformó en un caos absoluto. Gritos, murmullos, sujetos caídos, y la lucha por proteger a Mateo se convirtió en una danza frenética de desesperación y lucha en medio de la verdad que parecía estar demasiado lejos. «Espérame», pensaba Alejandro, mientras corría, buscando mantener a Mateo a salvo. Pero en el torbellino de emociones y revelaciones, la pregunta retumbó en su mente.
¿Sería posible que todo lo que creía hasta ahora fuera solo la segunda parte de una historia mucho más oscura y retorcida que jamás podría imaginar? La respuesta se desvanecía en el aire mientras el caos se apoderaba de todo. El caos se desató. Santiago, en un arrebato, se lanzó hacia Clara, su sombra cruzando el camino de la desesperación. «Cierra la boca, vieja», gritó mientras el sonido de sirenas se acercaba, aumentado por la tensión en el aire. La multitud, atrapada entre el miedo y la curiosidad, retrocedía, fusionándose en un enjambre de murmullos y gases de confusión. Alejandro sintió un sudor frío recorrerle la espalda. «¡No la toques!», gritó, su voz desgarrada. El nudo en su garganta se apretaba, y de pronto, todo lo que había querido proteger parecía a punto de desmoronarse. Mateo, incapaz de comprender la magnitud del revuelo, luchaba por liberar sus pequeños brazos que parecían inseguros, aferrándose a su madre. «Mateo, ven aquí», Rosa exclamó. Pero el sonido de la sirena se combinaba con la ansiedad, y el caos era cada vez más abrumador. Todo lo que Alejandro había creído en un instante se tambaleaba. Un castillo de naipes en el viento. La verdad había estallado como cristal y se había hecho añicos ante sus ojos. «¿Por qué todo esto, Santiago?», exigió Alejandro, viendo a su hermano en un estado de locura, mientras movimientos erráticos de la policía comenzaron a sobrecoger la escena. Nosotros somos familia. Detente». El rostro de Santiago era una mezcla de rabia y angustia. «Familia. No sé ni lo que eso significa». La desesperación vibraba en su voz, como un eco desquiciado. «Mateo es el verdadero objetivo, la última pieza de un rompecabezas que nunca debería haberse armado». Clara, firme y decidida, interrumpió. «No dejaré que tus demonios lastimen a los que aman la verdad. Mateo merece una vida sin miedo». Sus palabras resonaron en el aire como una balada antigua, y Alejandro sintió que esa era la lucha que todos necesitaban en ese momento. Pero antes de que alguien pudiera reaccionar, Santiago retrocedió, sacando un pequeño dispositivo de su chaqueta. «La conexión se desmoronará si alguien intenta acercarse a ella», dijo, una sonrisa oscura asomándose en su rostro. Las miradas se cruzaron. El miedo debía mantenerse a raya. El desasosiego llenó el espacio. Un pesimismo colectivo que se podía palpar. Todo se tornó frenético cuando los oficiales de policía finalmente llegaron, la luz intermitente reflejándose en los rostros atónitos. Se palpaba la confusión en el ambiente. «¡Todos al suelo!», gritó uno de los policías, pero el estruendo del grito de Mateo resonó con una claridad dolorosa y desgarradora. «Mamá», era solo un eco de lo que todos estaban sintiendo. Alejandro sintió que su corazón se detenía. En ese momento, mientras él avanzaba hacia ella, la sensación de amenaza lo rodeaba. El horror lo devoraba desde adentro. La multitud, dividida, comenzó a moverse. Alejandro vio a Rosa y a Mateo luchando por alejarse de la locura, mientras que Clara, enfrentando a Santiago, había decidido ser la barricada. «No la toques», exigió. Los rostros de la gente reflejaban temor, pero también una chispa de esperanza, el deseo de que todo se resolviera. En un giro inesperado, los oficiales se acercaron a Santiago y al ver el dispositivo en su mano, se abalanzaron sobre él. «¡Al suelo!», gritaron. La confusión se desató de nuevo, pero esta vez era diferente. Observando desde su puesto, Alejandro sintió una mezcla de terror y aliento. La vida de Mateo pendía de un hilo, pero él estaba decidido a mantenerla a salvo. «Mateo, acércate a mí». La voz de Rosa resonó con una tristeza que rompió el corazón. Alejandro logró detener el tiempo en su mente,
mientras veía la angustia dibujarse en el rostro de su madre. «No voy a dejar que eso te ocurra». ¡Pum! Un disparo sonó en el aire, y el latido del corazón de Alejandro se detuvo. Se lanzó hacia adelante, el mundo a su alrededor desapareciendo. Justo cuando pensaba que todo estaba perdido, un brazo firme le sujetó. Era Clara, decidida, empujando con toda su fuerza hacia el caos. «Tienes que protegerla», gritó a Santiago, mirándolo a los ojos. Sin entender cómo, la verdad emergió de las sombras. Cada pequeño pedazo de su vida fue revelándose en un mar de recuerdos, dolor y amor. No hay más lucha, solo amor. Si hay esperanza, debe ser por ella, se dijo Alejandro, mientras los gritos se desvanecían lentamente en una paz inesperada. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el caos comenzó a amainar. La policía contenía a Santiago, y Clara abrazó a Mateo, quien parecía confundir su seguridad con el amor incondicional que siempre mereció. Alejandro miró a Rosa, y en sus ojos vio la lucha y el perdón. Cada persona presente comprendía por fin que el verdadero legado, el lado oscuro de la historia, no podía seguir definiéndolos. Y ahí, en medio del caos y la confusión, Alejandro rodeó a su familia, sosteniendo el presente con tanto amor como el pasado que llevaban a cuestas. Mientras la sirena se alejaba, el aire se llenaba de una nueva energía. Sabían que el camino sería difícil, pero juntos, como una familia, darían cuenta de cada paso. El silencio que siguió fue eterno. Solo había una pregunta en el aire. ¿Podrían verdaderamente sanar sus heridas y construir un futuro más brillante? Ahora solo el tiempo lo diría. Pero antes de que te vayas, suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Pulsa el botón me gusta ahora para alimentar el algoritmo. E inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este desenlace. Este es el momento de demostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.